Carlos, Brandon, Buenas Yacira. noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Juan Carlos? Bien, gracias, doctor. Franz también está. Doctor, buenas Leslie. noches. Buenas noches, Yacira. Buenas noches, doctor. Brandon, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Franz también está. Daniela. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches. ¿Cómo estamos, Daniela? ¿Todo bien? Ahora vamos a ver. Johnny, María también está. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches. Johnny, buenas noches. Buenas noches. Vamos, por favor, colocando imagen en vivo. Fabiola, Soraya. Doctor, buenas noches. ¿Qué tal, Fabiola? ¿Cómo estamos? Bien. Voy a llamar al número 3. Macedonia Álvarez. Macedonia Álvarez. No está. El 13. Arteaga Rosario. Arteaga Rosario. Doctor, buenas noches, aquí estoy. Rosario, por favor, de lectura al artículo de la Constitución Política del Estado, al artículo 8.1, 8 numeral 1. Ya, doctor, un ratito, por favor. Bien. Artículo 8, numeral 1. El Estado asume y promueve como principio ético-morales de la sociedad plural, Amaquella, Amayuya, Amasúa. No seas flojo, no seas mentiroso, ni seas ladrón. Suma camaña, vivir bien, ñandereco, vida armoniosa, tecocabi, vida buena, ibimaraey, tierra sin mal, y capaj, ñan, camino o vida noble. Gracias, Rosario. Ahora, Rosario, estos principios como abogada, ¿para qué utilizaría o no tiene sentido utilizar? ¿Qué hacemos como abogados con estos principios? Bueno, doctor, según mi entender, estos principios nos ayudan para que las personas nos vayamos regulando. Por ejemplo, aquí dice en el artículo, no seas flojo, no seas mentiroso. Por ejemplo, el valor, muchas personas ahora se ve que no tienen ya valores, están actuando con artimañas de mala fe. Entonces, estos principios nos sirven para regular las situaciones, los hechos de las personas. Si no, cada persona realizaría lo que a ellos les parezca, si no estaría establecido estos principios, ¿no? Y los valores también. Bien, vamos a suponer, Rosario, que una persona, una mujer, le ha dicho, doctora Rosario, quiero que me defienda. Me he separado de mi esposo y mi esposo me da de un sueldo de 4.000 bolivianos, apenas me da 500 bolivianos. Entonces quiero que usted haga una representación para que el juez suba la asistencia familiar. Y le dice, por favor, trabaje con los principios en su argumentación. ¿Cómo argumenta usted? Con los principios. Argumentaría que se debe cumplir la ley, que ese monto que le está pasando su esposo o su ex esposo no es lo suficiente para que una familia pueda solventar sus gastos mínimos, como es la alimentación, la salud, que es tan importante. ¿Y a qué principio apelaría? Yo, doctor. A ver. Johnny. Sí, doctor. Yo aplico, perdón, doctor, que intervenga. Perdón a la compañera también, si me permite. Aplicaría el principio de vivir bien, doctor. Es decir, ¿perdón? ¿Cómo argumentaría? Para vivir bien se requiere las condiciones mínimas, es decir, tener pues lo principal, la alimentación, poder tener acceso a la salud, poder tener acceso a la educación,
y en la medida de las posibilidades a un techo propio, y si no, pues en alquiler o lo que corresponda, digamos. Si es un niño, también tiene derecho a la sana diversión, a la distracción. Muy bien, Johnny. De esa manera introducimos los principios constitucionales. Johnny ha señalado con mucha certeza, diría, señor juez, mi cliente, la señora fulana de tal, y sus hijos necesitan vivir bien, conforme determina la Constitución Política del Estado en su artículo 8, número 1. Eso significa que necesitan un dinero suficiente para cubrir sus necesidades de alimentación, de salud, de educación, de techo. Y en ese sentido estamos argumentando con los principios constitucionales. Entonces, nuestro sistema jurídico determina que en la cúspide está la Constitución, ¿verdad? Y de esta Constitución, en la cúspide están los principios. Entonces, si podemos argumentar con los principios, hay que hacerlo, porque son principios constitucionales que deben ser respetados por todos los ciudadanos. O sea, no están enunciados ahí por casualidad. A ver, siempre pongo este ejemplo, que otra vez se lo repito a ustedes. Si ustedes tienen en una competencia automovilística, si ustedes tienen un cochecito Volkswagen o un coche de carrera Ferrari, ¿con qué coche correrían? Con el Ferrari, doctor. Entonces, Juan Carlos, este es el Ferrari. O sea, la Constitución no es para tomar un examen, es para trabajar como abogados, especialmente en materia laboral, en materia familiar, en materia penal, en esas tres sobre todo, busquemos el apoyo de la Constitución Política del Estado. Probablemente en materia civil no sea tanto, porque ustedes saben, en materia civil la ley es entre partes, ¿verdad? Yo hago un contrato de compra-venta con Brendon, ese contrato me liga a Brendon y a mí, obviamente, ¿no es verdad? Pero Juan Carlos ya está fuera del contrato, ¿no es cierto? No le liga a él nada. Es un acuerdo entre partes, ¿verdad? En cambio, en materia penal, si alguien es acusado o denunciado de homicidio, eso genera un problema para la sociedad. Testigos, que el señor vecino, que el señor que estaba pasando. Miren cuánta gente involucra, peritos. Entonces, ahí necesitamos trabajar con la Constitución Política del Estado, porque el homicidio ha atentado el derecho fundamental que tenemos las personas y que está regido este derecho en el artículo 15.1. Toda persona tiene derecho a la vida, derecho fundamental. Entonces, vean ustedes, el principio constitucional está determinado en el artículo número 8.1. Yo he visto ya abogados que en las audiencias orales dicen la palabra, señor juez. El principio constitucional número 8, artículo número 8, numeral 1, determina que los ciudadanos bolivianos tenemos que vivir bien. Y por lo tanto, mi cliente necesita vivir bien con sus hijos. Por lo tanto, pido que se regule la asistencia familiar en por lo menos el 50% del sueldo. Al lado inverso, ¿qué pasa cuando una mujer pide de 4.000 bolivianos de sueldo 3.500? El marido, a través de su abogado, se defiende y dice, señor juez, yo estoy de acuerdo con que todos vivamos bien, pero ¿cómo voy a vivir bien con 500 bolivianos?
lamentablemente se está descuidando la vigencia del principio al vivir bien. Miren, la Constitución de 1967, aquella que fue la Constitución de 1967, esta Constitución no tenía principios. Directamente entraba al artículo 5, en cuanto corresponde al aspecto, y decía derechos y deberes fundamentales de la persona. Luego iba a las garantías. No había principios en la Constitución de 1967. Por lo tanto, los abogados teníamos que ver cómo entrábamos al principio, porque entendíamos unos que estaba respetando un principio, otros de otra manera. El doctor Wilman Ruperto Durán escribió un librito sobre los principios de la Constitución. Él entendía que en ese libro entendía que la Constitución tenía principios sobreentendidos. Pero era opinión del doctor Wilman Ruperto Durán. Yo respeto mucho, ha fallecido lamentablemente, fue presidente del Tribunal Constitucional. Pero era su comprensión, era doctrina, no era ley. En cambio ahora, la Constitución tiene los principios constitucionales. Y eso tenemos que ir trabajando, amigas y amigos. La siguiente semana vamos a redactar con ustedes un memorial. Y en ese memorial vamos a argumentar primero con la Constitución, atendiendo al principio de constitucionalidad. Primero siempre la Constitución. Eso quiere decir principio de constitucionalidad. Vamos a ir, y le agradezco mucho a Johnny y también a Rosario. Ahora vamos a trabajar con Janet Calderón. Janet Calderón está en sala. Janet Calderón. No está, ¿no? Vamos a trabajar entonces con el 33. 33 es Javier Cruz. ¿Está Javier Cruz? Sí, doctor, buenas noches. Javier, ¿tiene a mano la ley 348? O también podríamos trabajar con la ley 025 o el Código Procesal Civil. ¿Cuál tiene a mano? El Código Procesal Civil. El Código Procesal Civil. A ver, de lectura del Código Procesal Civil al artículo 1. Artículo 1. Título: Disposiciones fundamentales. Artículo 1. Principios. El proceso civil se sustenta en los principios de oralidad. La oralidad es la forma de desarrollar el proceso sin perjuicio de la escritura en los actos establecidos por la ley. 2. Legalidad. La autoridad judicial en los procesos deberá actuar con arreglo a lo dispuesto en la ley. 3. Dispositivo. El proceso se construye en función al poder de disposición de la pretensión de los sujetos implicados en la tutela jurisdiccional. 4. Dirección. Consiste en la potestad de la autoridad jurisdiccional para encaminar las actuaciones procesales de manera eficaz y eficiente, y ordena a las partes, sus apoderados y abogados al cumplimiento de las disposiciones legales. 5. Inmediación. Permite a la autoridad jurisdiccional el contacto personal y directo con las partes en las audiencias, con la prueba y los hechos que se alegan en el proceso, excepto en los actos procesales que deban cumplirse por comisión fuera de la jurisdicción del juzgado. 6. Concentración. Determina la conjunción de la actividad procesal en el menor número posible de actos para evitar su dispersión. 7. Publicidad.
La publicidad exige como condición indispensable la difusión de la actividad procesal, salvo que la autoridad judicial decida lo contrario o cuando la ley lo determine. 8. Saneamiento. Faculta a la autoridad judicial por adoptar decisiones destinadas a subsanar defectos procesales en la tramitación de la causa, siempre que no afecten los principios del debido proceso y de la seguridad jurídica, de manera que se concluya la tramitación de la causa con la debida celeridad procesal. 9. Gratuidad. El proceso civil es gratuito, siendo esta la condición para hacer realidad el acceso a la justicia en condiciones de igualdad. 10. Celeridad. La economía del tiempo procesal está edificada sobre un conjunto de institutos orientados a conseguir una pronta solución de las contiendas judiciales, impidiendo la inercia de las autoridades judiciales, partes, abogados, abogadas y servidores judiciales. El juez no podrá aplazar una audiencia o diligencia ni suspenderla, salvo por razones que expresamente autorice el presente código. 11. Interculturalidad. La autoridad judicial en el desarrollo del proceso deberá considerar que el ejercicio de los derechos individuales y colectivos permiten la convivencia de una diversidad cultural, institucional, normativa y lingüística. 12. Transparencia. Los actos procesales se caracterizan por otorgar a las partes información útil y fiable, facilitando la publicidad de los mismos, con el objeto de que la jurisdicción cumpla con la finalidad de proteger derechos e intereses que merezcan tutela jurídica. 13. Igualdad procesal. La autoridad judicial durante la sustanciación del proceso tiene el deber de asegurar que las partes estén en igualdad de condiciones en el ejercicio de sus derechos y garantías procesales, sin discriminación o privilegio entre las partes. 14. Eventualidad. Exige realizar actividades conjuntas dentro de un mismo plazo, aun cuando sean excluyentes, contrarias e incompatibles. 15. Contradicción. Las partes tienen derecho a exponer sus argumentos y rebatir los contrarios. 16. Verdad material. La autoridad judicial deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por las partes. 17. Probidad. Exige en la actuación de las autoridades judiciales, partes, representantes, auxiliares de la jurisdicción y terceros que intervienen en el proceso, de conducirse en los actos procesales con buena fe, lealtad y veracidad. Gracias, Javier. Está leyendo bien, ha leído bastante y lo está haciendo bien. Entonces, tiene que mantener ese ritmo de lectura, ¿no? Ahora, le voy a hacer una consulta, Javier. Vamos a suponer que Juan Pérez ha sido encontrado en una acción de robo. Le denuncia el esposo, le inicia un proceso penal por robo. Le inicia un proceso penal la esposa por robo y también los hijos. Son 3 juicios que van por separado. ¿Algún principio se estaría vulnerando o no? ¿O está bien? A ver, son 3 juicios con la misma demanda. Sí, estoy aplicando un poquito la parte penal en materia civil. Ya luego voy a regresar a civil, ¿listo? Para que se entienda mejor. Porque también esto va en materia civil. En penal, perdón. Tal vez el igualdad procesal, el número 13, donde dice la autoridad judicial durante la sustanciación del proceso tiene el deber de asegurar que las partes estén en igualdad de condiciones en el ejercicio de sus derechos y garantías procesales, sin discriminación o privilegio entre las partes. Pero le están iniciando el proceso y todos van a ir en igualdad de condiciones. A ver, hay otro principio que estaría vulnerándose. La verdad material sería, doctor. No, Franz. El concentración, doctor. Principio de concentración. El principio de concentración. ¿Por qué? Porque no podemos juzgar una cosa más de 2 veces, ¿no? Y si van con 3 procesos diferentes, se estaría juzgando sobre un mismo punto
3 veces. Sobre un mismo hecho, sobre un mismo acto jurídico, perdón, estaríamos iniciándole 3 casos, ¿no es cierto? El juez, por principio de concentración, tiene que trabajar en un solo proceso los 3 casos, ¿no es verdad? En materia civil, por ejemplo, ¿no? Pongamos al caso que hemos hecho un contrato de compra-venta. Ahora estoy aplicando en materia civil. Lo anterior lo apliqué en materia penal porque a veces es mucho más práctico. A ver, en materia civil, hemos hecho un contrato de un contrato mixto. Un contrato mixto de alquiler y de anticrético. Hemos dado una casa a una señora en contrato mixto, anticrético y alquiler, ¿no es cierto? A la vez. O sea, le hemos dado para que nos pague de alquiler 1.000 bolivianos y de anticrético que nos dé 30.000 bolivianos. Resulta que la señora ha ido pagando, pero se ha cumplido el plazo. Al haberse cumplido el plazo, la señora no le devuelve el dinero del anticrético. Entonces, la señora dice, le voy a denunciar por incumplimiento de alquiler y de anticrético. ¿Se podrá hacer un juicio de esta forma? ¿Un proceso legal? ¿O estaremos vulnerando el principio de contradicción? Perdón, de concentración. Sí, se estaría vulnerando. Claro, porque es un contrato mixto con la figura de que una parte es anticrético y otra parte es alquiler, ¿no es cierto? No podríamos ir por 2 figuras. Es un solo contrato, ¿verdad? Contrato mixto de alquiler y de anticrético. Por el principio de concentración tenemos que ir rigiéndonos en ese orden, ¿verdad? Voy a poner un ejemplo. El día del examen, voy a decirles, todos deben estar con su cámara abierta, imagen en vivo, no con imagen congelada, no sin imagen. Todos tienen que estar con imagen en vivo, por principio de inmediación. ¿Qué estoy queriendo decir? ¿Qué quiero decir con esto? Que va a estar en contacto directo entre las 2 partes, digamos, que sería usted como profesor y nosotros como alumnos. Claro, porque si no, lamentablemente yo no voy a saber qué está pasando, ¿no es verdad? Como en este instante. Por ejemplo, Lisandro me ha contestado, pero en este momento al no verle, lamentablemente no sé quién es Lisandro, ¿verdad? Sí, doctor, es que tengo un problemita con mi cámara y aún no pude hacerla arreglar, pero ya en el transcurso de la semana ya lo voy a dar solución. Va a disculpar. Sí, porque en el día del examen, si Lisandro no está con cámara, voy a expulsarle del aula. ¿En qué me voy a basar? Principio de inmediación, ¿verdad? O sea, tiene que haber el contacto y yo saber, ¿no es verdad? Porque, disculpe Lisandro, pero ¿qué tal si está dando el examen un exalumno que ya ha pasado conmigo, ¿verdad? Entonces, como no le veo, entonces no hay principio de inmediación. Entonces, ¿en qué voy a sustentar mi decisión? En el principio de inmediación. Eso pasa en las audiencias. Las audiencias ahora virtuales se tramitan por el sistema Cisco. Entonces, somos notificados, las partes, los abogados son notificados, y antes de la audiencia, el encargado de informática abre el sitio y empezamos a ingresar. Nos va admitiendo, obvio, a las partes y también a los abogados, ¿no es cierto? Para eso estamos registrados. Entra el juez y el juez dice, por principio de inmediación, tienen que colocar su imagen en vivo, porque puede dar lugar a la nulidad del acto. Porque podemos decir, en el proceso civil, vamos a ver, en un proceso civil de cumplimiento de obligación, puede ser que una de las partes ha colocado imagen congelada y está cocinando.
La otra parte está atendiendo. Pasa la audiencia y es favorable a quien estaba en la audiencia. Entonces dice, pido nulidad de obrados porque la persona no estaba presente, de acuerdo al principio de inmediación. Y el juez no puede rehuir el cumplimiento de los principios, en el primer caso constitucionales, ahora principios legales. ¿Listo? O sea, los principios no podemos eludirlos. Tenemos que dar cumplimiento, porque son la normatividad máxima que orienta la actividad, en este caso, del profesional abogado o abogada. Primero, principios constitucionales. Luego, principios legales. En la argumentación, amigas y amigos, hacemos eso. Primero argumentamos con la Constitución, sean principios, sean valores o derechos o garantías. Luego entramos al principio de legalidad. Siempre colocamos un artículo de la ley. Alguna vez un estudiante me preguntó, doctor, ¿y podemos iniciar un proceso, sea civil, penal, comercial, sin nombrar el artículo correspondiente a cada uno de los códigos? Les transmito la pregunta. Para mayor claridad. A ver, sí, Máxima. Sí, doctor, tendría que nombrarse necesariamente para argumentar, doctor, para saber con qué artículo estamos argumentando. Quiere decir, Máxima, que no se puede argumentar sin nombrar un artículo. No, yo le he entendido, doctor, de que en un memorial sería necesario poner el artículo. Le escuché, doctor, mal, entonces yo dije por eso que sí es necesario, porque para ver la argumentación, ¿no? Yo hago una denuncia, Máxima, hago una denuncia. Digo, señor fiscal, mi prima se encontraba trabajando en la Facultad de Derecho hasta las 8 de la noche. Al salir, fue agredida por dos sujetos. Lamentablemente le quitaron la vida. Por lo tanto, pido que sea sancionado o sean sancionadas a estas personas de 5 a 20 años. El fiscal calificará el hecho. Yo, abogado, he puesto esto. ¿Calificará el hecho? ¿O yo tengo la obligación de calificar? No, porque Doctor, no tiene una base legal. Doctor, ¿sí? Tendría, bueno, por lo menos, doctor, tendría que ir enunciado todos los artículos. Bueno, en realidad tendría que tener una base legal, ¿no? Que sustente esta nuestra denuncia y que sustente también la culpabilidad que nosotros estamos argumentando, para que valore sí el juez. En este caso, Franz, ¿qué delito se habrá cometido? En el caso que usted dijo, doctor, en el caso que digo, que he indicado. El asesinato. A ver, leamos el asesinato. ¿Qué artículo 252 del Código Penal? ¿Qué es el asesinato? Perdón, ¿qué artículo dijo, doctor? 252 del Código Penal. Doctor, ¿se lo leo? Por favor, Rosario. Ya, artículo 252, asesinato. Será sancionado con pena de presidio de 30 años sin derecho a indulto el que matare, primero, a sus descendientes o cónyuges o convivientes, sabiendo que lo son. Segundo, por motivos fútiles o bajos. Tercero, con alevosía o ensañamiento. Cuarto,
en virtud de precio, dones o promesas. Quinto, por medio de sustancias venenosas u otras semejantes. Sexto, para facilitar, consumar u ocultar otro delito o para asegurar sus resultados. Séptimo, para vencer la resistencia de la víctima o evitar que el delincuente sea detenido. Ahora, Rosario, en el memorial que hemos presentado y lo he expuesto tan brevemente, ¿hemos colocado estas causales? ¿Alguna de ellas? Doctor, no ha detallado las causales. Y un abogado cuando presenta un memorial tiene que detallar bien a qué artículo, qué derecho se está vulnerando también, ¿no? Porque si no lo redacta bien, ¿sobre qué se va a fundamentar? Porque él va a leer eso, ¿no? El memorial. Rosario, ¿y qué dice el 251? 251, homicidio. El que matare a otro será sancionado con presidio de 5 a 20 años. Si la víctima del delito resultare ser niña, niño o adolescente, la pena será de 10 a 25 años. Ahora, Rosario, ¿el caso que yo he expuesto es homicidio o es asesinato en su comprensión? Asesinato. ¿Quién está de acuerdo con Rosario? A ver, ¿alguien? Homicidio, digo, doctor. Homicidio. Es homicidio, doctor. Homicidio, doctor. Sería un homicidio, no es Homicidio, doctor. Ya, pero fíjense ustedes, al no haber colocado el artículo, he generado debate, ¿verdad? Entonces, el juez no puede estar en esa situación, ni el fiscal. O sea, nosotros como abogados tenemos que colocar en mérito al artículo 251, tipificó como homicidio. Yo estoy tipificando como homicidio como abogado, ¿verdad? El fiscal ya verá si ratifica que es homicidio o es asesinato. Pero mi primera actuación de abogado, es decir, se ha producido un homicidio. Artículo 251. O si es asesinato, colocaré pues artículo 252. ¿Por qué? Porque fue ascendiente su cónyuge, porque mató a su esposa. ¿Por qué? Por un motivo de celos, fútil. Con alevosía le hizo 3 puñaladas en virtud de precio, dones o promesas, porque prometió matar a su esposa para casarse con otra mujer, por medio de sustancias venenosas u otras semejantes, antes de matarla con los cuchillos le dio veneno, para facilitar, consumar, ocultar otro delito. ¿Por qué? Porque ella sabía que había antes violado a otra mujer. Para vencer resistencia de la víctima, porque ella se defendió. Por todo eso es asesinato. ¿Qué diferencia hay entre el asesinato y el homicidio? ¿Qué diferencia hay? El homicidio le puede causar, sin que lo haya planificado, sería la diferencia, y el asesinato que haya tenido esa intención de matarlo ya. Es doloso. Premeditado. Dolosas. Ya. Ahora, miren, ¿cuál es la sanción para el homicidio? ¿Cuál es la sanción para el homicidio? 5 a 20 años. De 10 a 20. ¿Y para el asesinato? 30 años sin derecho a indulto. 30 años sin derecho a indulto. Entonces, hay bastantes diferencias entre el homicidio y el asesinato, ¿verdad? Pero esas diferencias nosotros tenemos que explicarles inicialmente colocando el artículo, ¿verdad? Porque imagínense ustedes que hemos planteado que ha sido un asesinato, pero como no hemos puesto el 252, el juez dice, no, esto es un homicidio. Y en vez de darle una sanción de 30 años, se la de 20. Por una irresponsabilidad nuestra al no señalar el artículo. Esto es válido para todos, amigos y amigas. Todo
trabajo nuestro siempre tiene que estar sustentado con la ley. Eso quiere decir, tenemos que colocar un artículo. Podré decir, se ha producido un suicidio. Por lo tanto, señor juez, pido que se le aplique la máxima sanción en el suicidio. ¿El suicidio es un acto es un delito? No, doctor. No, doctor. No. ¿Por qué sería? ¿Por qué no estará? Porque es la voluntad. No está normado dentro de nuestro Código Penal. Porque hay un principio. Con la muerte se cierra toda situación penal. Entonces, además, ¿cómo vamos a seguirle un juicio a quien ha muerto, verdad? Bueno, ya enseguida vamos a ver estos temitas. Estoy aprovechando para introducir estos temas, ¿no? Miren, yo estoy enseñándoles filosofía del derecho y su aplicación. La filosofía del derecho nos dice, tenemos que trabajar con los principios, pero ¿con qué principio primero? Con los principios constitucionales, luego con los principios legales. Hasta aquí me dejé comprender. Ahora entro a los valores. Los valores orientan también de manera definitiva nuestro trabajo. Y como abogados tenemos 3 principios. Acá en el libro que mañana probablemente ya les entreguemos, porque ya hemos ordenado para el curso. ¿Cuántos libros son en el curso? Está encargada de nuestra compañera Eliana. Eliana me ha indicado que son 66 libros, ¿verdad? Y he señalado a la imprenta que nos preparen los 66 libros. Pues probablemente mañana ya tengan ustedes a mano. Ahora, en el libro indico que tenemos por lo menos 3 principios, 3 valores fundamentales para nosotros. La justicia es fundamental. La justicia. La seguridad jurídica y el bien común. La seguridad jurídica y el bien común. Muy rápido nomás, porque este tema lo vamos a ver después de la siguiente clase. La justicia es un valor. No está bien dicho Tribunal Departamental de Justicia. No está bien dicho. Debiera haber sido Tribunal Departamental de Derecho. Porque ¿qué es lo que se administra? ¿El derecho o la justicia? Se administra el derecho, orientado por el valor de la justicia. Pero bueno, la costumbre nos ha llevado a esta situación. Tribunal de Justicia. No, debía ser Tribunal de Derecho. Algún momento, bueno, si se quiere se cambiará, si no se mantendrá, pero de manera coherente es Tribunal Departamental. Tribunal Supremo de Derecho debiera ser. Yo era director del Instituto de la Judicatura. Me di cuenta de que los jueces no tenían mucho acceso a la preparación post-universitaria. Organicé una maestría y no tenía un criterio de cómo llamar a esta maestría. Me dejé llevar por la costumbre y le puse un nombre. Maestría en Administración de Justicia. Ya luego me di cuenta de que cometí un error gravísimo. ¿Cuál es el título? Magíster en Administración de Justicia. Ese no debía equivocarse nunca, ¿no? Si es magíster en Administración de Justicia, por sus manos no debiera pasar la injusticia. Lamentablemente, cuando uno falla, puede cometer el error. Para eso tenemos la apelación. El título correcto de esa maestría debiera haber sido Maestría en Administración Jurisdiccional.
Ese era el problema. Maestría en administración jurisdiccional. Y hasta ahora, esa maestría debe estar en su 10ª versión. Maestría en Administración de Justicia, Convención en Derechos Humanos. Yo he hecho notar mi error. Fui el primero en innovar esta situación, pero me equivoqué. Lamentablemente, ese error se sigue manteniendo. Entonces, desde mi punto de vista, no es correcto decir Tribunal Supremo de Justicia. Debería ser Tribunal Supremo de Derecho. Bueno, pero ya todos nos hemos acostumbrado a decir así, ¿verdad? Pero quiero que sepan. ¿Por qué? Porque el valor no se administra, el valor orienta. A ver, dígame dónde hay un libro que diga, estas son las normas para ser justo. No hay. Yo estoy escribiendo un libro, hace ya 10 años que estoy escribiendo El valor de la justicia. Y no puedo terminar este libro de escribirlo, porque el tema de la justicia tiene una connotación ligado a la moral, ligado a la religión, a la política, a la cultura, a la economía. Es muy amplio el tema de la justicia. Ya voy a llegar a este tema en la subsiguiente clase. ¿Listo? Por el momento quiero decirles, los valores que perseguimos los abogados son la justicia, la seguridad jurídica y el bien común. La seguridad jurídica. O sea, todos los bolivianos necesitamos que nuestros derechos estén garantizados por un juez imparcial. Sino, ¿de qué seguridad jurídica estamos hablando? Debemos estar garantizados nuestros derechos hacia el bien común. Quiere decir esto que nuestros actos como abogados tienen que estar orientados hacia el bien común, hacia lo que beneficia a la sociedad. Esos son valores que debemos trabajar los abogados. Ahora, a ver, los fines del derecho. Los fines del derecho son 3 también. Primero, la libertad. Segundo, la igualdad. Tercero, la paz social. En definitiva, como abogadas y abogados, ¿qué buscamos, amigas y amigos? Buscamos pues la libertad de las personas, y no porque nos guste o porque sea un capricho. Es que vean ustedes, la Constitución Política del Estado, en su artículo 22, ¿qué dice? A ver. ¿Alguien tiene? ¿Alguien puede leer? Artículo 22 de la Constitución Política del Estado. La dignidad y la libertad de la persona son inviolables. Respetarlas y protegerlas es deber primordial del Estado, doctor. Es uno de los derechos fundamentales de las personas. Por eso dice, proteger, el Estado tiene que proteger la libertad. Pero ¿qué hacemos algunos abogados, amigas y amigos? Vean el penal de San Roque. 70% de los internos con detención preventiva. 30% con detención con sentencia condenatoria. En algunos casos ni siquiera es ejecutoriada. ¿Qué hacemos? Tal parece, amigas y amigos, que nos hemos convertido en abogados instrumentos de la venganza y no de la justicia. Instrumentos del poder político y no de la Constitución. Tenemos que velar la libertad de las personas. Materia penal es última ratio. ¿Por qué es última ratio? Porque con materia penal se discute el tema de la vida o la muerte y el tema de la libertad. Sobre todo. Por eso es última ratio. Pero muchos abogados utilizamos materia penal como primera ratio. Alguien no me ha pagado una deuda, le inicio un proceso penal por estafa. Y el fiscal que no advierte la situación, mantiene la denuncia, llega hasta acusación, juicio por estafa, cuando es un hecho civil.
No es un hecho penal. No es un delito. Es un incumplimiento de obligación. Si no le he pagado, oblíguenme a pagar, pero no por la vía penal. Para eso tenemos, por ejemplo, el proceso de estructura monitoria. Un proceso ejecutivo con el cual nos pueden obligar a que paguemos. ¿Por qué tenemos que penalizar la conducta de las personas? No es correcto. Cuando el fin fundamental es la libertad. La libertad. Y no solamente la libertad de locomoción, la libertad sobre todo de pensamiento. Pensamiento. ¿Cómo? Yo escucho a algunos jueces, es que la prensa ha dicho que si no le sancionamos, no estamos administrando justicia. Amigas y amigos, los abogados vamos a estar sometidos a presiones, y más aún si somos fiscales o somos jueces. Pero para eso estamos formándonos, para resistir las presiones. Si no, sería nomás puede que hagan ustedes un cursito por internet sin pasar clases sincrónicas o asincrónicas, sin un docente. Pero estamos trabajando filosofía del derecho especialmente para que ustedes tengan principios, convicciones y valores. Principios, convicciones, valores. Y en este caso, el fin de nuestra profesión es defender, proteger la libertad. No nos olvidemos de este punto. Miren, yo estuve en Inglaterra. Me llevaron a ver el sistema lo que es el sistema anglosajón. Y en el sistema anglosajón pude advertir que, por una parte, no hay una ley como en nuestro caso, no hay códigos. Ellos se manejan con jurisprudencia. Y esto les voy a explicar después de la vacación. Muy ampliamente esta es mi experiencia. Pero ahora, ¿qué quiero comentarles? Resulta que fui al Ministerio Público. Yo estuve acompañado del doctor Eduardo Rodríguez Belcé. Él era presidente del Tribunal Supremo de Justicia y era director general del Instituto de la Judicatura. Me invitaron para que visite el sistema anglosajón y me preguntaron con quién podía ir. Yo le dije, mejor iría pues con el presidente del Tribunal Supremo. Le llamé y le dije, Eduardo, ¿quisieras ir a Inglaterra? Y me dijo, hoy sería maravilloso porque yo hice un curso en Inglaterra. A esto le digo, ¿qué te parece? Tengo una invitación y me han pedido que invite a alguna persona más. ¿Quieres ir? Listo. Entonces, por favor, Vladimir, indícales que también quiero ir. Llamé a la Embajada de Inglaterra y le digo a una buena amiga, Elizabeth, mira, el presidente del Tribunal Supremo también quiere participar de esta visita. Pero extraordinario. Entonces, nos llegó la invitación a ambos, fuimos a Inglaterra y nos hicieron conocer ahí el Ministerio Público. Y un dato que me llamó la atención es que a los fiscales, a los abogados que están preparándose para ser fiscales, les llevan y los encierran en la cárcel por un mes, como cualquier delincuente. Ahí tiene que pasar las de Caín. Yo pregunté, ¿por qué hacen eso? Y el fiscal me dijo, ¿sabe, doctor? Ahora el fiscal tiene que saber a dónde está enviando a las personas. Una cosa facilita de afuera, decir, a la cárcel. Otra cosa, saber a dónde estamos enviando. Y ese futuro fiscal tiene que saber cómo es la vida de la cárcel para que cuando decida que esa persona tiene que ir a la cárcel, es la última medida. Ya no hay otra medida. Es la última porque está llevándole al infierno en vida. Me llamó la atención. En ese tiempo estuvo de fiscal general mi buen amigo, el doctor César Suárez. A mi retorno le dije, César, te comento esta situación. Creo que sería bueno que copiemos esta experiencia, que mandes a tus abogados que están estudiando para ser fiscales a la cárcel, para que sepan
amigas y amigos, yo he estado en la cárcel. Cuando era joven como ustedes, yo era dirigente estudiantil. En ese tiempo estaba Banzer en la presidencia y estaban prohibidos los sindicatos, los gremios, desde luego las organizaciones estudiantiles. Como yo era presidente, me hicieron algunas denuncias a la cárcel. Estuve en varios momentos, pero el más fuerte, 1 mes y medio en el Panóptico de San Pedro. Claro que había un espacio para los presos políticos. Eso me salvó. Yo tenía 19 años. Era el más joven de todos. Pero claro, estaban ahí médicos, abogados. O sea, el ambiente penal del Panóptico de San Pedro, en la parte esa, en ese patio, era de los presos políticos. Al lado estaba el patio de los presos comunes. Se escuchaban bulla, borrachera, tremendo. Vaya uno a ver cómo vivían esos presos comunes. Pelea, golpe. Y yo, estando en el espacio de los presos políticos, sentí cómo es estar privado de libertad. 1 mes y medio que no venía más allá de las paredes, de los presos. Nos llevaban la comida. ¿Qué comida? De lo que podían haber hecho. Recoger del mercado los restos, de eso hacían el almuerzo y eso nos daban. Alguien se contraía una enfermedad y nos contagiaba a todos. 6 de la mañana nos levantábamos, desayunábamos a las 7 y de las 7 a las 12 nada más que hacer que estar en la celda. Salíamos a las 12, almorzábamos, media hora para andar, otra vez a la celda. 6 de la tarde, cenábamos, nos dejaban andar 1 hora hasta las 7 de la noche, otra vez a la celda. Preso político. ¿Cómo será la vida de los presos comunes? Cuando salí de la cárcel, amigas y amigos, me soltaron porque hubo una presión de los estudiantes, mis docentes también hicieron una gestión. Y yo recuerdo al director de casera, el doctor Federico Blanco, que había sido profesor del ministro del Interior. Él hizo la gestión para que me liberen. Salí del Panóptico y me parecía la calle Arce, donde está el Ministerio de Gobierno, de ahí me liberaron, me parecía de larga, enorme, me parecía de ancha, los coches pasaban y me dio miedo. Me apoyé a la pared porque parecía que estaban llegando en contra mía. La percepción del tiempo, del espacio varía fundamentalmente. A eso mandamos a la cárcel. Como no conocemos, cuando hay clases presenciales, yo hago con mis estudiantes una visita a la cárcel para que puedan ver por lo menos de afuera cómo es la cárcel, para que sepan cuando privamos de libertad a dónde estamos enviando. Entonces, amigas y amigos, un fundamental fin del derecho es la libertad. Y nosotros tenemos que ser, pues, garantes de la libertad. No personas que se dejen llevar por la venganza y priven de la libertad personas. Roban un celular. Gran delito, a la cárcel. ¿Cuánto cuesta? 500 bolivianos, 800 bolivianos. ¿800 bolivianos vale la libertad de una persona? Hace unos 4 años comenté esto con mis alumnos. En Cochabamba, un señor escapó del penal, creo que se llama de San Sebastián. Escapó del penal un señor que estaba preso por haber robado una gazafa. Estaba preso por haber robado una gazafa. Escapó el señor, noticia. Fue nuevamente aprendido el delincuente que escapó de la prisión.
una movilización de todo el Estado, policías, fiscales, jueces, todo el mundo, tras una persona que robó una garrafa. Todo el aparato del Estado tras de ese delincuente. Yo no estoy diciendo que se haya escapado y lo aplaudamos. ¿Por qué colocaron en la cárcel a una persona que robó una garrafa? Esa es mi observación. ¿Acaso no hay medidas cautelares materiales? ¿Acaso el Código de Procedimiento Penal no establece que hay medidas cautelares materiales, reales y medidas personales? Las medidas cautelares personales son las última ratio otra vez. Le tenemos que privar de libertad cuando ya no hay más medida para resolver el problema. Pero si hay otras, apliquemos pues las medidas sustitutivas. Fianza, garantía personal. A ese señor que robó la garrafa, tenían que haberle dicho, ¿cuánto cuesta la garrafa? Debe estar ¿cuánto estará? ¿500 bolivianos? Suponiendo que sea 800, ya, pongamos que sea 1000. 1000 que cueste la garrafa. 250, doctor. ¿Cuánto, perdón? 250. 250, Juan Carlos. Por 250 una persona estaba en la cárcel. ¿Corresponde en su criterio, Juan Carlos? Y no, doctor. Pero si el fin del derecho. Sí, adelante. No, digo que la sanción es injusta, pero el delito lo hizo, pero tiene que pagar también, pero no con la cárcel, doctor. Hagamos el ejercicio con las medidas cautelares materiales. Tiene que pagar, pues, ¿no es verdad? Que pague, pues, con lo que corresponde. Bien. Le colocaremos, pues, una cautelar que garantice con 500 bolivianos, que haga un depósito de 500 bolivianos. Si no es suficiente, una garantía personal que venga a firmar, ya, pero que se defienda en libertad. ¿Por qué somos objetos, reitero, de la venganza y no de la justicia? Se ha producido el daño, ya, pero tiene que resarcir el daño. Pero, no. Pero doctor, sí, Carla. Nuestro código penal, doctor, no está pues guiada para ese tipo de delitos menores. Si usted revisa y ve las sanciones que hay, pues son para delitos como asesinatos, homicidios. No hay ese tipo de robos menores, o sea, tendríamos que hacer una modificación también en lo que es nuestro código penal. Carla, si no está tipificada la prisión para delitos menores, ¿por qué estamos enviando? A ver, chicos que por traviesos pintan un monumento a la cárcel porque han dañado el bien público. Como le digo, todos se basan en lo que dice el Código Penal y además la mayoría, inclusive ahora, ¿no? Dentro de nuestra carrera, hace unos 2 años, cuando pasábamos igual penal, hizo, ¿no? El doctor, ¿no? Como anécdota, un ejemplo de un caso. Y a todos nos dio el trabajo de darle una sanción, ¿no? A esa persona. Y la mayoría, casi todo el curso, doctor, lamentablemente la sanción máxima le han dado cárcel. O sea, ninguno o pocos o casi nadie ha dado, como usted afirma, como sanción un monto económico, trabajo comunitario. No, directamente la privación de libertad. ¿Qué será? Es que tenemos una idea errónea de lo que es justicia, ¿no? Nosotros por eso cuando algunos estudian por vocación también lo que es la carrera de Derecho y otros no. Entonces, pero en su mayoría piensan que estudiar Derecho es para castigar a otras personas, para hacer justicia por uno mismo. Sin embargo, la carrera de Derecho más bien lo que invita, ¿no? A las personas a que nosotros seamos un poco más humanos, ¿no? Más racionales, ponernos en el lugar de la otra persona, ¿no? Tratar de buscar la justicia real, no lo que uno piense.
Normalmente ¿Sabes, nosotros, Carla? o la justicia está mal, no porque la justicia es así, sino por las autoridades, las personas son las que imparten, digámoslo entre comillas, esa justicia. ¿Sabes, Carla? En la Segunda Guerra Mundial, un abogado, Carl Smith, este señor propuso la teoría penal del enemigo. Todos eran sospechosos de esta teoría. Todos somos sospechosos. Cualquier ciudadano es sospechoso. Si te das la vuelta a sospecha de que estás queriendo robar. Pero mucho más complicado, Carla, como eran los alemanes de la raza aria. A todos los que no eran arios, blancones, eran sospechosos. Por eso liquidaron a los judíos. Los siguientes éramos los latinoamericanos. Si se imponía Alemania, hubiesen invadido seguramente Latinoamérica y nos hubiesen hecho desaparecer por esa teoría penal del enemigo. Porque se decía que todos éramos sospechosos de ser delincuentes. Contra esa teoría, ¿saben quién está? Este buen amigo, Zaffaroni. Y todos debíamos seguir esa línea de conducta. No podemos seguir manteniendo el Código Penal con la teoría penal del enemigo. No es correcto. Tampoco estoy diciendo si perdonemos a los delincuentes. No, pues, no. Para eso tenemos la norma, ¿no es cierto? Y como dice Carla, la mentalidad de los abogados es primero detención preventiva. Para todos. Pero estamos reflexionando, amigas y amigos, que la Constitución dice, la Constitución señala libertad, derecho civil fundamental. ¿Qué dice el Código Penal? Vean ustedes el Código de Procedimiento Penal. Defensa en libertad. Veamos, a ver, por favor. Ya tienen el Código de Procedimiento Penal. Presunción de inocencia, artículo 6. ¿Quién puede dar lectura? Yo, doctor. Adelante, Carla, por favor. Artículo 6. Presunción de inocencia. Todo imputado será considerado inocente y tratado como tal en todo momento, mientras no se declare su culpabilidad en sentencia ejecutoriada. No se podrá obligar al imputado a declarar en contra de sí mismo y su silencio no será utilizado en su perjuicio. La carga de la prueba corresponde a los acusadores y se prohíbe toda presunción de culpabilidad. En el caso del rebelde, se publicarán únicamente los datos indispensables para su aprehensión. Entonces, el derecho de libertad se garantiza con la presunción de inocencia. ¿Y cómo se trabaja la presunción de inocencia? Con el artículo 240. Seguiremos, por favor, Ángela, ¿no? O alguien el 240 quiere leer. El 240. Vamos, ¿quién va a leer? Karen. Adelante, Karen. Artículo 240. Medidas sustitutivas a la detención preventiva. Cuando esté improcedente la detención preventiva y exista peligro de fuga u obstaculización del procedimiento, el juez o tribunal
mediante resolución fundamentada, podrá disponer la aplicación de una o más de las siguientes medidas sustitutivas. 1. La detención domiciliaria en su propio domicilio o en el de otra persona, sin vigilancia alguna o con la que el tribunal disponga. Si el imputado no puede proveer a sus necesidades económicas o a de su familia, o si se encuentra en situación de indigencia, el juez podrá autorizar que se ausente durante la jornada laboral. 2. Obligación de presentarse periódicamente ante el juez, tribunal o autoridad que se designe. 3. Prohibición de salir del país, de la localidad en la cual reside o del ámbito territorial que fije el juez o tribunal, sin su autorización, ordenando el arraigo a las autoridades competentes. 4. Prohibición de concurrir a determinados lugares. 5. Prohibición de comunicarse con personas determinadas siempre que no se afecte su derecho de defensa. Y 6. Fianza juratoria, personal o económica. La fianza económica podrá ser prestada por el imputado o por otra persona mediante depósito de dinero, valores, constitución de prenda o hipoteca. Ahí está, mire, tantas medidas tenemos, ¿por qué vamos a aplicar la detención preventiva? O sea, esas son las medidas cautelares personales, pero hay todavía en el capítulo 3 las medidas cautelares de carácter real. O sea, fíjense ustedes, la protección de la libertad está en la misma norma, solo que nosotros torcemos en su aplicación y privilegiamos algo que no debiera ser. Bueno, este es un fin de los abogados nuestro. Nadie más. Un arquitecto no va a privilegiar la libertad, ¿no es cierto? Un médico tampoco. Somos los abogados los que debemos tener una cabal comprensión de la libertad, como el ejercicio de todos nuestros derechos. Reitero, no solamente de la locomoción, derecho a pensar, derecho a disentir. ¿Cómo no voy a disentir? Si Juan Carlos me dice, doctor, no estoy de acuerdo con su apreciación, yo no voy a decir aplazado. No. Tengo que admitir su derecho al disenso. Y abogados, a veces no admitimos la situación del disenso. Lógicamente que el disenso tampoco puede ser no fundamentado, ¿verdad? Bueno, entonces miren, estoy reiterando varias veces para que ustedes tengan la apreciación de que cuando hacemos filosofía del derecho, privilegiamos la libertad, privilegiamos la igualdad. Cuidado, echa la ley, echa la trampa. Y queriendo en el proceso hacer barbaridad y media. No, no. El juez cautelar tiene que trabajar para que las partes tengan igualdad de derechos. Por ejemplo, en el juicio oral, el fiscal ya no es autoridad, es una parte. Hasta el juicio, el fiscal es autoridad. Pero cuando se inicia el juicio, el fiscal es una parte. La otra parte está en la defensa. O sea, ahí ya no tiene ningún privilegio. Es una parte más. Entonces no tiene por qué el fiscal sentirse que puede dominar el proceso. No. El juez no se lo puede permitir. Yo he visto cuántos fiscales golpean la mesa. La palabra, señor juez. Y cuando el abogado dice la palabra, señor, le llama la atención. Abogado, ¿qué le pasa a usted? A mí me hacen eso. Yo le digo, señor juez, usted le ha permitido al fiscal golpear la mesa. Y me llama la atención cuando yo hago mismo. No hay igualdad de partes. Entonces, tenemos que trabajar en la igualdad de oportunidades, en la igualdad ante la ley. Somos iguales ante la ley. En Brasil se produjo una violación. Y tienen al violador. ¿Y qué dice este violador? Dice, la mujer estaba con minifalda. Por lo tanto, estaba queriendo que se la viole.
Y uno se pregunta, entonces el hombre estaría también medio desnudo para decir también estaba con ganas de violar. ¿Cómo vamos a tener ese concepto del derecho de la mujer? La mujer tiene derecho a vestirse como quiera. Y si quiere andar desnuda es su derecho, pues, ¿verdad? No está insinuando nada. Claro que las buenas costumbres nos dicen que no andemos desnudos, ¿verdad? Pero si quisiera hacerlo, abogadas y abogados, pensemos pues con raciocinio. ¿A quién le hace daño? Las buenas costumbres nos dicen no, tenemos que andar con ropa. Pero si quiere ponerse minifalda, tiene todo el legítimo derecho de hacerlo. ¿Por qué los hombres vamos a pensar que con la muestra de minifalda está provocando la violación? ¿Dónde está nuestro criterio de igualdad ante la ley? Pero también se da otro caso. La mayor parte de los jueces de familia son mujeres, o sea, son juezas. Yo pregunto, ¿y por qué acaso el hombre no tiene sentimientos, no tiene la posibilidad de administrar justicia familiar, derecho familiar, María? ¿Por qué tiene que ser necesariamente una mujer? Hay algunos letreros de aviso, no sé si han visto ustedes, dice, se necesita para un cargo diseñador. Y abajito dice, se dará lugar a la discriminación positiva si se presenta una mujer. Yo pregunto, ¿la discriminación puede ser positiva? Discriminación es discriminación, siempre negativa. ¿Cómo vamos a colocar? ¿Se dará mayor prioridad a una mujer por discriminación positiva? Tontera. Si la mujer gana por su propio mérito, bienvenido. Y tienen que hacerlo así. Amigas, a ustedes nadie les va a regalar nada. Tienen que pedir sus derechos. Ya van a ser abogadas. Tienen que pedir sus derechos. Eso de la discriminación positiva para mí es una falta a la igualdad de oportunidades y de derechos. Reitero, discriminación es hecho negativo. Y ahora está sancionado por la ley contra la discriminación. Entonces no puede haber discriminación positiva. Esos hechos están mal hechos, ¿no? Igualdad ante la ley. Paz social, amigas y amigos, abogadas, abogados. Constituyámonos en agentes de la paz social. Viene una señora, doctorita, quiero que me atienda mi divorcio. ¿Qué ha pasado? ¿Sabe? Mi marido no me da el dinero suficiente. Y sabe, viene algunas veces borracho a la casa. ¿Eso nomás? Sí, doctorita. Ah, pero le pondremos esto más. Pondremos que es un delincuente. Pondremos que es un maleante. Pondremos que anda con mujeres. Abogada, aumentando lo que la cliente ha dicho. La mujer dijo, no, pero yo solamente he venido porque no da el dinero suficiente y a veces viene borracho. Y la abogada se encarga de colocar todas estas cosas. Así vamos a ganar el juicio. Va al juicio, no tiene prueba, ¿cómo va a ganar? Pero ¿cuál es el daño que ha hecho esa abogada o ese abogado? Ha puesto, mi marido es un delincuente. Mañana el hijo le va a decir, mamá, ¿cómo hiciste semejante cuestión? ¿Cómo colocaste que mi padre era un delincuente? Ahora todos me dicen que soy el hijo de un delincuente. ¿Quién tuvo la brillante idea de colocar delincuente? ¿El abogado o la abogada? Y colocó al hijo en esa condición. Tengamos cuidado. No todo lo que nos dice el cliente tenemos que colocar en el memorial. Para eso estamos aprendiendo derecho, pues, amigas y amigos. Tenemos que velar la dignidad, la honra de quienes son hijos. ¿Verdad?
Porque la mujer que está en plan de divorcio está con una crisis existencial, está con una crisis tremenda. Y nosotros debemos cuidar que esa crisis no explosione en el juicio. Es más, podemos recomendar que tenga un tratamiento psicológico. Pero cuidado. Esto yo he visto con algunos abogados. La cliente que está divorciándose está en una inestabilidad emotiva. Llega al consultor, perdón, al bufete del abogado y el abogado le da seguridad. Muchos abogados, o algunos, pero no muchos, algunos, ¿qué le parece, señora? Venga a las 6 de la tarde. Voy a atenderle con más cuidado porque ahora estoy tramitando estos casos. Va la señora a las 6 de la tarde, ¿qué dice el abogado? Y vamos a servirnos un platito, yo le voy a invitar, me va a contar, ahí voy a escucharle todo. Ya, van al platito, una cervecita, un vinito, un traguito, una camita. El cliente ha pasado a ser amante. Entonces ya no es la mujer que va al bufete del abogado, ya no le dice, pues, doctor, oye, mira, te estás descuidando en mi caso. ¿Qué te está pasando? ¿O te están comprando? Ya, la relación ética del cliente con el profesional abogado se ha roto. Tengamos cuidado. ¿Qué hemos hecho? Hemos hecho que esa mujer que tiene inestabilidad emotiva haya asumido fuerza, fortaleza anímica a costa de nuestra profesión. Cuidado. La relación ética, como deben estar viendo ustedes en ética, la relación entre la abogada y el cliente, el abogado y la cliente, tiene que mantenerse en el margen de lo que corresponde a la ética. Todos estos hechos, amigas y amigos, que estoy planteándolos, surgen de la vida real. Y eso provoca quebrantamiento de la paz social. Y nosotros, como profesionales del derecho, tenemos que ser, pues, quienes en gran medida propicien la libertad, la igualdad y la paz social. Está en nuestras manos el hacerlo. Estamos obligados. Adelante, por favor. Doctor, como un dato, ¿no? Para que nosotros también pensemos, analicemos y reflexionemos acerca de lo que usted está diciendo. En nuestro país, por ejemplo, dentro de todos los centros penitenciarios que hay, que son más o menos alrededor de 48, están con una capacidad, ¿no?, para 5.346 reos. Pero actualmente en Bolivia, sumados todos los centros penitenciarios, están albergados 15.130 personas. Ya, obviamente que muchos no tienen ni sentencia ejecutorial, en su mayoría. Y hablando de nuestra ciudad, de Sucre, nuestro penal de San Roque tiene una capacidad solo para albergar 110 reos. Y actualmente hay alrededor de casi 600 personas. Entonces, la verdad que por nuestra parte también como abogados, bueno, nosotros como futuros abogados, ¿no?, los abogados que actualmente ya están trabajando, están mal, ¿no? No tienen ese criterio de igualdad a la ley. Así es, Carla. Por lo tanto, están provocando lo que es el hacinamiento, un nivel elevado de hacinamiento dentro de los centros penitenciarios. El hacinamiento, Carla, es impresionante, es increíble. Yo estuve de visita como abogado en el penal de Chonchocoro. Esa capacidad ya ha sido absolutamente rebasada. En el penal de acá, de San Roque, hay personas que duermen en los pasillos. O sea, ¿cómo ya podemos considerar la dignidad humana? Finalmente esa persona delincuente tiene pues dignidad. Tiene dignidad. Yo tengo un exalumno que formaba parte de lo que llamaban un grupo de abogados católicos, a la pastoral del penal, algo así. Y se agruparon varios exalumnos y veían las cuestiones que estaban ocurriendo, que estaban pasando. Y salieron a defender a algunas personas que estaban con detención preventiva años y años.
aquí mismo hay una ONG que ha tratado un caso de una señora, ¿verdad?, que entró a la cárcel por haber asesinado a su marido. Pero de acuerdo a lo que indica la crónica periodística, ella se defendió porque el marido la estaba pegando. Tal vez la defensa fue excesiva, pero no se consideró ese hecho, se la llevó a la cárcel y después de 17 años ha salido. ¿Por qué? Porque la hija que tiene no tiene la suficiente capacidad intelectual como para poder valerse por sí sola. No porque estén en la cárcel ya no son humanos. Hay que ver las cuestiones con un poquito de mayor objetividad y honestidad. Doctor, sí. A lo que usted mencionaba, el caso que se trató esta última, es de MAP, el caso. La mujer que asesinó a su marido y a la cual la sentenciaron a 30 años de cárcel por el delito de asesinato. Justamente la justicia no hizo la ponderación correcta. Ella estaba defendiendo su vida y si ella no se defendía, ella podía haber sido la víctima, o sea, la que iba a resultar muerta. O sea, este caso es el primero que se da en Bolivia donde los jueces han dado su veredicto para darle libertad condicional a MAP, pero basándose en ¿cómo se llama? En género, con perspectiva de género, esta vez lo hicieron, porque se estaba tratando de una mujer que sufría violencia doméstica, ¿no? Y era recurrente, y la justicia no hizo nada para defenderla. Y es casi similar al caso que ocurrió en Santa Cruz, de la mujer a la que su marido la degolló a la salida del supermercado, ¿verdad? Pero la justicia no hizo nada tampoco con la denuncia que hizo aquella mujer, ¿no? Era eso lo que yo quería comentar, doctor. Gracias, Sergio. Termino, miren. Hace unos 5 años se dio un caso lamentable. En Oruro se produjo la violación de una niña. Varios sospechosos, pero el principal, un portero. El portero fue declarado culpable, se lo metió a la cárcel al portero. Después de 8 años de estar purgando una pena, hacen análisis de ADN del semen que había quedado en la vagina de la niña y del hombre. Determinan que no había sido, no le correspondía. Revisan o hacen una revisión extraordinaria de sentencia, le dan libertad. Sale el señor, lo entrevistan y le dicen: ¿cómo ve ahora la libertad? Ahora usted está libre. ¿Sabe? Me han matado en vida. Mi mujer y mis hijos se han ido a Santa Cruz. ¿Cómo iban a ser parte de un violador? No quieren saber nada de mí. No tengo familia. Yo tenía trabajo en X lugar. Me han sacado porque ¿cómo van a tener a un violador en el trabajo? No tengo trabajo, no tengo familia. Me han dejado en la situación total de desabandono, perdón. Más bien que un sacerdote de buena persona le dio trabajo de portero de la iglesia. Como una sentencia equivocada ha roto una familia, a una persona, un hogar. Bueno, son temas que debemos, como estudiantes del derecho, reflexionarlos, ¿verdad? Reitero, no estoy saliendo indicando que no debe haber delincuentes, no debe haber prisión. No, eso será a futuro, ¿verdad? Eso será a futuro. Pero trabajemos con mucho cuidado, con mucho cuidado. Privilegiemos la libertad, la igualdad y la paz social. Para la siguiente clase, amigas y amigos, voy a pedirles que primero vean en el eCampus la redacción del memorial. He colocado 2 videos de redacción del memorial. La siguiente clase vamos a redactar un memorial, pero por favor vean el memorial porque lo que está dicho en el memorial muy rápidamente voy a pasar. Tengan a mano alguna hoja donde vamos a escribir. Los que tienen computadora mejor porque podrían redactar. ¿Listo? Por otra parte, deben tener a mano Constitución Política del Estado, Código Penal,
Código de Procedimiento Penal. El Pacto de San José de Costa Rica. La ley 348. Reitero, Constitución Política del Estado. Pacto de San José de Costa Rica. Vamos a ver el Código Penal, Código de Procedimiento Penal y la ley 348. Vamos a trabajar con ellos durante el tiempo que tengamos la siguiente clase, la redacción de un memorial. ¿Listo? ¿Está bien? Bueno. Está bien, doctor. Que le vaya bien. Buenas noches. Una cosita. Sí, sí, sí. Acerca de las obras, hay un libro que yo estoy leyendo ya desde hace unas 2 semanas, se llama El proceso de Franz Kafka. No sé si está bien. Carla, esa es una buena novela, pero es más novela, no es jurídica, Carla. Pero tiene un tema jurídico que es central, doctor, o no está bien, entonces lo tendría que cambiar. Ya, si cuentas el tema jurídico y comentas jurídicamente, adelante. Es que, doctor, desde en un inicio, como ya estoy leyendo ya, trata de un hombre que cómo van y lo aprenden primero, ¿no? Ya, mira, Carla, obviamente parte de cómo van vulnerando primero sus derechos. Ya, yo al calificar, yo voy a ver que no haga el relato literario, sino el relato jurídico, ¿listo? Ya, doctor. Hola. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, nos vemos entonces. Que se vaya bien. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Hola, doctor. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Gracias. Chao, chao.